Bueno, el otro día estuvimos viendo cómo poder hacer uso en la comunicación MPI de las tablas de transferencias globales para poder comunicar áreas de datos de un autómata, un S7300, a otro S7300. De forma que nosotros lo que hacíamos es que definíamos una pequeña tablita cuáles iban a ser las transferencias de datos. Pero bueno, pues hay otra forma quizás mucho más útil de hacer esto, ya que nos permite modificar el programa de usuario de forma dinámica, y es haciendo uso de dos funciones integradas, dos SFC que tiene la CPU, en este caso la CPU 314C12P, que estamos usando en los S7300, y que son las funciones exput y xget, que son concretamente las SFC68 y la SFC67. Bueno, estas funciones lo que te permiten es tener una serie de parámetros entrada-salida, de forma que nos permiten directamente indicar qué áreas de memoria queremos escribir o leer en red, similar a como hacíamos la comunicación PPI en el caso de los S7200. No es necesario, quiero decir, las funciones no tienen por qué ir aparejadas. Si nosotros en un autómata, en este caso en el autómata 1, hacemos un exput de un área de memoria en el autómata 2, automáticamente vamos a estar escribiendo el área de memoria que sea del autómata 1 en el autómata 2. Igual lo podríamos hacer desde el autómata 2 al autómata 1 haciendo uso de la función xget, que es la SFC67. Vamos a complicar un poco más la cosa. De cara a poder usar simultáneamente las dos funciones, lo que vamos a hacer va a ser intentar, ante una condición de entrada en el autómata 1, hacer una transferencia de esta condición de entrada al autómata 2, de forma que cuando el autómata 2 reciba en un cierto área de memoria, que va a ser pues, una marca n, por ejemplo la M00, la condición de entrada del autómata 1 va a realizar una lectura del autómata 1 de una cierta área de memoria. Aunque parece un poco complicado, vamos a ir elaborando un poco el programa de usuario. Aquí tenemos ya directamente añadido el hardware de cada uno de los autómatas. Fijaros de todas formas que en el autómata 1 no hemos configurado ninguna tarjeta, ningún módulo de Ethernet, simplemente bueno, porque no lo tiene enchufado. Esto ya lo tenemos de todas formas creado y compilado, y en el autómata 2 lo tenemos hecho otro tanto. Lo único que vamos a hacer es irnos al OV1, que es el bloque de ejecución cíclica, y vamos a establecer cuál va a ser el programa de usuario. En el caso de OV1, fijaros, tengo aquí ya añadida la SFC68 y en este caso la 67 porque bueno, está sobre un ejemplo ya hecho. En principio no tendría por qué aparecernos. Vamos a irnos directamente al área de memoria OV1 y en el OV1 del autómata 1 lo que vamos a hacer es crear nuestro programa de usuario. El programa de usuario que vamos a hacer lo que pretende, por tanto, es ante una condición de entrada, haciendo uso de la SFC 68, que es el exput, que es el envío en red, la escritura en red, ante una condición de entrada, lo que vamos a hacer es transferir esa condición de entrada a una marca del autómata 2. En principio nosotros vamos a llamar directamente a la SFC68. En cuanto hagamos un call SFC68, automáticamente nos aparecen aquí cuáles son todos los parámetros, tanto de entrada como de salida, que espera la función. En principio nosotros, si no sabemos cómo se usa la función, no tenemos por qué saber qué parámetros son de entrada o cuáles son de salida. Lo que vamos a hacer es para ver cómo se usa en concreto esta función, vamos a irnos aquí a bloque SFC, que ya nos aparece la SFC68 porque la hemos añadido, le pulsamos en la ayuda y nos vamos aquí a la 68. Aquí nos aparece una pequeña descripción. La traducción no es del todo clara, está traducida de la ayuda del alemán, pero bueno, yo creo que más o menos algunas cosas se entienden un poco peor, pero más o menos se entiende. Fijaros que lo que nos está diciendo la ayuda es que esta FC68 lo que hace es que permite escribir datos en un interlocutor externo situado fuera de la S7 propia, es decir, en otro autómata, en el que no tiene por qué existir ninguna SFC asociada, es decir, no tiene por qué existir un xget en el otro autómata, y la escritura, bueno, pues se va a realizar haciendo un request to activate, es decir, poniendo un parámetro a uno. Vamos a vernos cuáles son todos los parámetros de entrada-salida que nos pide la función. Fijaros que aquí ya lo tenemos muy claro. Todos aquellos parámetros que nos dan como input son los parámetros de entrada y aquellos que nos dan como output son los parámetros de salida. En principio vamos a fijarnos en todas las condiciones, vamos a irlas haciendo poco a poco. Fijaros, el primer parámetro que tenemos es el parámetro REQ, que es el request to activate, es decir, cuál es la condición de activación de la función exput. Es un parámetro de tipo booleano, podemos usar cualquier área de memoria de todas estas que nos vienen aquí, y en principio nosotros lo que vamos a hacer es que cuando se nos active, por ejemplo, la entrada 124.0 del autómata 1, vamos a realizar la escritura en red directamente.
Vamos al segundo. El segundo parámetro es el parámetro continui, que también es booleano, puede valer 0 o 1. Fijaros, si nosotros le pinchamos aquí directamente, nos va a ir a cuáles son los parámetros, tanto de entrada como de salida, comunes a las funciones de comunicación básicas del S7. En este caso tenemos aquí el parámetro cont. Y el parámetro cont lo único que nos va a establecer es, bueno, pues un parámetro de control en el cual si cont vale 0, el enlace de comunicación se libera tras establecer la comunicación, y si cont vale 1, la comunicación va a ser cíclica, es decir, el enlace no se va a liberar nunca. Como a nosotros lo que nos interesa ahora en este caso es una comunicación continua entre los dos autómatas, lo que vamos a hacer es colocar directamente el cont a 1 o cont a true, que nos lo rellena él automáticamente si le ponemos un 1. Seguimos con los parámetros de entrada. El destination ID es precisamente cuál es la dirección MPI del autómata en el cual nosotros vamos a escribir. Es importante, por tanto, que la configuración hardware, igual que hicimos en el otro ejemplo, cada uno de los autómatas tenga una dirección distinta. Vamos a suponer que la del autómata 2, que es donde nosotros vamos a escribir, es la dirección 4. En este caso, vamos a ver... bien, va. Fijaros, esto es importante también. El Destination ID hay que fijarse también muchas veces en el tipo de parámetro que nos está pidiendo. En este caso, el tipo de datos que nos está pidiendo la función es un dato de tipo palabra, con lo cual nosotros lo que vamos a hacer es que no podemos indicarle directamente un dato de tipo entero. Si nosotros tenemos que darle la dirección MPI en tipo palabra, lo que vamos a hacer es hacer referencia al tipo de dato en formato palabra. Si le queremos especificar el 4, pues directamente escribimos W, almohadilla 16, almohadilla y 4. Bien, el var addr es precisamente la referencia sobre el área en la CPU asociada a la que se desea escribir. Nosotros lo que queremos es esta condición de entrada, pasarla directamente a un área de marcas de la otra estación. En este caso, fijaros, si nosotros lo que queremos es establecer, bueno, pues el dato en concreto sobre la referencia de la CPU asociada a la que deseamos escribir, lo que vamos a hacer es pasar directamente ¿qué datos es que nosotros queremos enviar? Bueno, pues nosotros queremos enviar nuestro E124.0. No podemos enviar solo un bit. Lo mínimo que podemos enviar en este caso es un byte. Y además, la especificación de la dirección tenemos que hacerla en formato puntero. Con lo cual, si es en formato puntero, nosotros siempre que queramos mandar un byte a partir del E124.0, lo que vamos a decir es decirle P almohadilla E124.0 y ahora el número de byte a partir de ese bit. En este caso, si queremos pasar un byte, le ponemos byte 1. ¿Dónde queremos escribirlo? En el M00 del otro autómata, con lo cual le colocamos la dirección de la misma forma. Vamos a ponerlo en el M00 y también tiene que ocupar obligatoriamente el mismo espacio, con lo cual un byte. RedVal es un parámetro genérico a todas las funciones que lo que hace es que, bueno, pues únicamente nos devuelve en el caso de que aparezca un código de error. Como está en formato palabra y además es un dato de tipo out, nosotros vamos a indicarle está en formato entero, pero tenemos que almacenarlo en tipo palabra. Nosotros vamos a indicarle dónde queremos almacenar, en qué área de memoria queremos almacenar de este autómata el código de error en el caso de que no lo devuelva. Por ejemplo, en el MW100. busy es un parámetro también de salida en el que se nos va a reflejar si la transmisión ha finalizado o no ha finalizado, con lo cual vamos a indicarle también un byte en el que él va a reflejar, el propio autómata va a reflejar si la transmisión ha o no finalizado. Vamos a colocarle el M10.0. Con lo cual, con esto, en el OV1 ya tendríamos hecho la función, o tendríamos implementada la función exput en el autómata 1. Vamos a guardar, cerramos, nos vamos al autómata 2. Fijaros, aquí también aparece el SFC67, pero no tendría por qué aparecer, únicamente aparece porque ya es un ejemplo reutilizado. Vamos a irnos al OV1 y lo que vamos a hacer en el SFC67, es decir, en el autómata 2, lo que vamos a hacer es hacer uso de la función exget de forma que cuando la condición de entrada M00 se active, como consecuencia de haber transferido el área de memoria E124 del autómata 1 al 2, lo que vamos a hacer es hacer una lectura de un cierto área de salida, por ejemplo, o de un cierto área de entrada del autómata 1 para que se nos refleje en el autómata 2. Vamos a hacer, por ejemplo, una llamada a call sfc67, que en este caso es la función exget. Fijaros que la función exget ya nos aparece aquí en el momento que la hemos añadido. De nuevo, le pinchamos sobre la ayuda y nos va a decir qué es lo que hace la función y cuáles van a ser sus parámetros, tanto de entrada como de salida. La función sfc67 permite leer datos de un interlocutor situado fuera del equipo S7 propio. Hace lo mismo que hacía exput, pero lo que hace es una lectura en red, en vez de una escritura en red. No tiene por qué existir una función sfc asociada en el interlocutor, es decir, no tiene por qué existir un exput para que haga un exget. De todas formas, nosotros los estamos haciendo conjunto porque estamos haciendo una transferencia un poquito más compleja. El request to activate.
¿Cuándo va a realizar este autómata la lectura? Bueno, pues cuando se active en un área de este autómata, que va a ser la M00, que además se va a activar como consecuencia de haberla recibido del autómata 1. El parámetro continue, pues vamos a ponerle también a true, es decir, que la comunicación queremos que sea cíclica. ¿De qué autómata se va a leer el área? Bueno, pues en este caso vamos a leer del autómata 1. Tendríamos que ver qué dirección MPI tiene el autómata 1, vamos a suponer que tiene la 2. El var addr lo que hace referencia ahora en el caso de xget, var addr hace referencia al área de la CPU en la que se desea escribir. Bueno, en este caso sería en la que se desea leer, ¿no? Con lo cual, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a coger, por ejemplo, el estado de las entradas del E125 del autómata 1 y vamos a transmitirlo, en este caso RD, que es el receive data, vamos a transmitirlo al área de salida del autómata 2, es decir, al A125.0, el primer byte a partir de este autómata. De nuevo, redval y busy son los mismos dos parámetros que teníamos antes, pero almacenados en sus áreas de memoria. El código de error, en el caso de que exista, nos lo va a devolver en MW100 y nosotros vamos a usar un cierto bit para almacenar si la transmisión ha finalizado o no ha finalizado. Con lo cual, en este caso, fijaros, ya tendríamos aquí el xget de este autómata y solo nos restaría directamente, una vez que están implementados los dos programas en el OV1 del autómata 1 y en el OV1 del autómata 2, fijaros que ya nos aparecen aquí la SFC67 de la que estamos haciendo uso en el autómata 2 y la 68 de la que estamos haciendo uso en el autómata 1, para transferirlas directamente, ahora mismo estamos viendo aquí modo offline, para transferirlas a cada uno de los autómatas. Solo nos restaría, por tanto, transferir esta función al autómata 1, esta otra función al autómata 2, es decir, el OV1 del autómata 1 al autómata 1, el OV1 del autómata 2 al autómata 2, y ya tendríamos implementada la comunicación. Solo nos restaría directamente conectar los autómatas a través de su cable MPI, identificando cada una de las direcciones, y tendríamos la comunicación implementada.